Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva para hablar de protesta, de derecho a la protesta. ¿Por qué decimos que la protesta es un derecho, Sofía? Yo creo que es un derecho más allá de lo que pueda estar, por ejemplo, reconocido en un instrumento internacional, ¿no? Igual y en la convención no vamos a encontrar derecho a la protesta, pero entendiendo que los derechos al final son construcciones sociales e históricas, pues podemos hablar del derecho a la protesta como una construcción de un derecho que además hace uso o se ejercen otros derechos, pero de un derecho en sí mismo, es decir, tiene características propias, tiene elementos esenciales que la configuran como un derecho. A ver, una pregunta, perdón, muy básica, pero en verdad empecemos como por las piezas más sencillas, Simón. Cuando hablamos entonces de derecho que está vinculado con otros derechos, ¿cuáles serían estos otros derechos? Y de una vez, ¿cuáles serían las formas de protesta en las que se expresa en los días, digamos, el ejercicio de los mismos? Bueno, la protesta es un mecanismo constitutivo de otros derechos, integra el derecho a la libertad de expresión, a la reunión, a la manifestación de las ideas, incluso a la petición, pero además implica un control democrático directo sobre los poderes públicos, es decir, hay una relación directa entre protesta y ejercicio del poder soberano. Para nosotros la protesta es un mecanismo de control directo de las acciones del Estado y en esa medida constituye un derecho primigenio, un elemento constitutivo de las democracias en toda sociedad. Me gusta el punto. ¿Y formas de protesta? Ahorita regreso sobre el tema de la vinculación con democracia, pero formas de protesta es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la protesta en los hechos? La protesta me parece que tiene hablamos de protesta social, ¿no? Cuando hay como contenido en la protesta de exigencia, una problemática social, una problemática sin resolver o que no encuentra como cavidad de ser resuelta a través de las vías institucionales. Y bueno, es la manera en la que se expresa o la manera en la que se manifiesta, pues bueno, constituye la protesta. Me parece que otro de los elementos es que hace uso del espacio público y que es colectivo y bueno, como forma tradicional de las protestas sociales es en las calles, ¿no? Cuando sale un grupo a manifestarse en las calles, pero bueno, también puede haber otro tipo de protestas en las que efectivamente se use estos derechos que ya mencionaba Simón, ¿no? De expresión, de reunión y demás, para hacer pública una demanda, una exigencia, una inconformidad tal vez. A ver, un punto importante, estas formas de expresión, digamos, de descontento social de alguna manera, implican siempre una falla en las instituciones del Estado, es decir, la protesta se da cuando las instituciones del Estado no fueron capaces de canalizar de alguna manera los reclamos. ¿Podríamos decir eso? Sí, para nosotros la protesta se da en un marco de anormalidad institucional, de deficiencia en las instituciones, de un déficit de representación. O sea, si las instituciones funcionaran bien, la protesta no tendría cabida, ¿no sería necesaria? ¿Podríamos decirlo así? En términos abstractos, sí. Habría que ver situaciones concretas, pero nosotros consideramos que si siempre hay detrás de las protestas una omisión de parte del Estado o una afectación a derechos, una demanda no atendida, órganos de representación legislativa que no necesariamente reflejan los intereses ciudadanos y que al generar legislaciones o política pública antipopular generan este reflejo en la sociedad de grupos que además no tienen la misma capacidad que otros y que por lo tanto acuden a la protesta como el único mecanismo para hacer visible su demanda y sus exigencias frente al Estado. A ver, adelante. No, en ese punto a mí me parece que la protesta puede ser incluso vista como un mecanismo de garantía social autónoma, es decir, como un mecanismo... Ese punto, ¿por qué iba hacia allá? Si este punto de, a ver, ¿en dónde engarza con la democracia este tema? Pues, un mecanismo de garantía social autónoma se refiere a que es un mecanismo de garantía, es decir, de exigencia de otros derechos o de un mecanismo para hacer materializables o exigibles otros derechos. Es social, ¿no? Porque nace a partir de la sociedad y autónoma porque justo no es a través de un mecanismo institucional como puede ser el amparo, por ejemplo, otros mecanismos institucionalizados, sino que surge espontáneamente a través de la organización posiblemente o bueno, de la articulación social que ponen a la luz una problemática. Y a mí me parece que, visto así, la protesta social es necesaria en casos en los que, como decían, hay como instituciones fallando o hay casos como en México de desigualdades sociales, de problemáticas en el país de impunidad, ¿no? O de
violaciones a derechos humanos, de casos en los que, bueno, el sistema penal no parece no ser como tener diversos problemas, sin entrar como a mucho detalle, pero bueno, el punto es que en situaciones como estas y de grandes problemáticas y donde además muchos sectores de la población no tienen como otras vías de participación o de visibilización de sus demandas, le agregaría, por ejemplo, la concentración mediática o las pocas posibilidades hay de hablar. Me interesa, porque la protesta tiene mala fama, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Quién se la crea? ¿Tiene razón o no tiene razón? Es decir, a ver, entrémosle por ahí. Hay una caracterización negativa hacia la protesta, hacia las formas de protesta, pero que parte de una visión sesgada e incluso ideologizada de lo que es el ejercicio de derechos. No se entiende como una situación en un Estado constitucional donde se debe garantizar al máximo estos derechos, sino se ve como un problema a resolver por una parte en el Estado. Como si el problema fuera la protesta y no la causa que le dio origen. Exacto. Se cinde en las condiciones estructurales y los hechos que dan causa a la protesta y únicamente se sobreexpone, digamos, los fenómenos propios de la manifestación pública, y entonces ahí se ve un problema a resolver. Además hay una asociación casi siempre negativa de parte del Estado a asociar protesta con violencia, reduciendo pues que es una forma de expresión política la protesta, que además es dinámica, o sea, la protesta es histórica, no se le puede encasillar solo en una forma, está la marcha, el mitin, el plantón, una serie de formas de acción violentas o no violentas, pero no se puede caracterizar en abstracto la protesta, y aquí hay un tratamiento de parte del Estado de ver como un problema a resolver a través del derecho penal, y es ahí donde nosotros vemos pues esta caracterización negativa. Y de parte de los medios de comunicación... Estado, medios... También hay una construcción en la que se sobreexpone con cortes temporales los actos de protesta, pero no se está analizando cuáles son las causas, qué dio lugar a estas movilizaciones, cuál es el papel del Estado, cuál es la violencia de Estado que también se está reclamando, que subyace cuando hay una omisión y esta omisión no es atendida y se agotan canales institucionales que no dan resultado y entonces la protesta va escalando. Todo esto es obviado, digamos, de alguna forma, y únicamente se ve a la protesta como un problema a resolver de violencia, también de afectación a derechos a terceros, que eso lo podemos debatir porque es una formulación muy abstracta. Quiero ir a esos dos puntos. Si les parece bien, hagamos lo siguiente. Detengámonos un segundo en medios de protesta, veamos el tema de la relación entre protesta y violencia, el de sus límites, y en el siguiente bloque le entramos al tema de México para aterrizar el asunto. Pero vayamos a los medios de protesta, porque ahora hay otros instrumentos a través de los cuales se protesta, que son, y no quiero ahí equivocarme porque más no soy un usuario muy asiduo, las redes y estos medios tecnológicos. ¿Hay un potencial por ahí, Sofía, o no? Sí, me parece que sí. Al final también Internet ha ayudado a generar un lugar de debate y de opinión pública, y eso es algo indispensable en la protesta, este intercambio de ideas y esta generación como de mecanismos también de exigencia. Me parece que las redes sociales pueden tener como una función. Pero son más un instrumento para la protesta que un espacio de protesta. Yo consideraría que sí, que son más un elemento que ha ayudado muchísimo, incluso como a hacer que la gente salga a las calles. Pero me parece que sí es necesaria como esta segunda parte de salir y no necesariamente que se agote. Porque hacia allá iba el punto, porque esa podría ser una forma de protesta muy domesticada, digamos, la que tiene lugar únicamente en espacios informáticos y que no se da en las calles. Porque cuando se da en las calles, nos decías, Simón, que hay fenómenos que a veces se traducen en actos violentos. ¿Cómo establecer las fronteras entre protesta y violencia, si es que se puede? Bueno, habría que entender que la protesta y la violencia tienen un componente complejo. Es decir, también hay violencia de Estado cuando hay omisiones y no se atienden ciertas demandas. También hay violencia de Estado cuando se agrede a manifestantes, por ejemplo. También hay violencia de Estado con la habilitación del derecho penal y con la conformación de ciertas legislaciones para criminalizar la protesta. Y del otro lado puede haber ciertamente en las protestas alguna expresión de violencia, pero no se puede generalizar un acto que se da en una protesta para caracterizar a toda la protesta como violenta. Y esto es lo que vemos desafortunadamente en muchas ocasiones, que a partir de un
acto, se generaliza y se desvirtúa incluso el contenido político que tienen las demandas, ¿no? Y su origen histórico. Únicamente se ve como un hecho aislado que no tiene causalidad, donde solamente hay violencia, se afectan a las instituciones o se afectan los derechos de terceros. Y en este punto, respecto a los derechos de terceros, nosotros creemos que hay un debate no resuelto y que es muy necesario en una sociedad democrática. La formulación de derechos de terceros es muy abstracta y no se resuelve diciendo un derecho termina donde empieza el otro. La protesta, bueno, tiene un contenido de varios derechos constitucionales integrados que no se pueden ver en abstracto, que se tendría que dar un contenido específico a los derechos de terceros que puedan ser afectados y en esa medida hacer un juicio de ponderación y de si se puede o no restringir la protesta. Pero apelar únicamente a la formulación de derechos de terceros no es suficiente. No se dice qué derechos, de quiénes terceros, en qué medida se está afectando. En un Estado constitucional tendríamos que ver que se tendrían que maximizar. Caso por caso, diríamos. Exactamente. Y si se puede o no limitar una protesta a partir de una afectación concreta. Bueno, nos dice Simón que entonces el tema de los derechos y la afectación a derechos de terceros no puede resolverse en abstracto. No podemos decir, si te entendí bien, de manera tajante, cuando se afectan derechos a terceros hay un límite a la protesta porque habría que dotar de contenido esta primera frase. Pero con la violencia sí podríamos decir que la violencia es un límite a la protesta. Me parece que en el mismo sentido que responde Simón, habría que analizar algunos casos. Lo que me parece preocupante es cómo se ha generado todo un discurso en el que se asocia de entrada y per se a las manifestaciones como violentas y entonces ya les da como un cheque en blanco a las autoridades para poder restringirlas, ¿no? Ya sea a través de leyes o a través del uso de la fuerza pública en el momento. O incluso ampliando el término violencia de una manera pues desproporcional, en el que los discursos se llegan a considerar como violentos. Y me parece que tenemos que recordar que la protesta incluso puede ser tomada como un discurso especialmente protegido en términos, como suele hablarse en la libertad, en el derecho a la libertad de expresión. Y esto es así por el contenido de la protesta, que como ya decíamos muchas veces es de exigencia de derechos o se da cuando hay violaciones a derechos o cuando hay mecanismos institucionales que no son suficientes. Entonces, me parece que no se puede, en este sentido, hablar de estos términos generales como violencia o a veces también se usan términos vagos como orden público o tranquilidad para limitar de manera per se, ¿no? No entendiendo que además la protesta tiene una característica de conflictividad y ese es un elemento, me parece, esencial. ¿Es inevitablemente conflictiva, dirías, Sofía? Me parece que en general sí, y además entendiendo que no quiero decir, por ejemplo, que conflictiva es caos y es que hayan delitos, no, o sea, me refiero a conflictiva, aunque sí puede generar tensión y a veces esa es lo que busca la protesta, ¿no? Poner un tema en el debate público. Incomodar, incluso, digamos, para generar claro, incluso no solamente frente al gobierno, al que puede hacerse una petición específica o no, nada más inconformidad, sino incluso a mí me parece que a veces la protesta también tiene como interlocutor a la propia sociedad. Y ahí me parece un punto importante porque normalmente se habla de derechos a terceros como si fueran totalmente ajenos a la protesta, ¿no? Cuando muchas veces las problemáticas que se están planteando son problemáticas que pueden también afectar a esas mismas personas y a las que se está interpelando, ¿no? A las que también se quiere... La protesta sirve para reivindicar derechos incluso de quienes están molestos por la protesta, dirías. Exacto. Es un punto interesante, pero viendo el tema de las causas, porque el de los límites, pues encontramos más o menos, digamos, ahí dos conceptos, pero, como dicen ustedes, difíciles de tratar en abstracto. Causas de la protesta, ¿hay unas más legítimas que otras o se puede protestar por cualquier cosa, Simón? No, yo creo que en una sociedad democrática un Estado tendría que aceptar la crítica a su gestión, el disenso, la libertad de expresión que incluye pues el control y la crítica hacia los actores públicos, hacia las omisiones en las que incurren. Entonces creo que en un Estado democrático esto se debe aceptar, se debe aceptar la crítica, se debe aceptar la protesta, la manifestación, porque además hay muchas formas de protestar, desde escribir un artículo hasta salir a las calles. Entonces es mucho más un ejercicio de libertades que tendríamos que aceptar, porque a veces puede resultar chocante, estos discursos chocantes que son especialmente protegidos en el derecho internacional, pero que son preferibles en una sociedad democrática y plural. Pero las causas importan, es decir, es que regreso sobre el punto, ¿habría diferencias de unas causas a otras?
Es lo mismo protestar por un terrible asesinato de personas como los que hemos visto en los últimos días que protestar por un problema de una falta de electricidad en una colonia. Es decir, ¿ahí hay una diferencia o no? Yo diría que de entrada y en primer momento no. Es decir, no puedes analizar o tratar diferente una protesta por el contenido de esta, ¿no? No puedes permitir ciertas protestas. Exacto. ¿No? De entrada me parece que el contenido no puede, en ese sentido, significar algún trato diferenciado. Pero sí creo que el contenido no debe nada más quedarse ahí como sin tener trato diferenciado, sino que sí importa en cuanto a que la autoridad debería de poner especial atención cuando se está tratando violaciones a derechos humanos. Y yo no digo que esto deba de generar un mecanismo institucional o que se requiera una mesa de diálogo y que pasen o un pliego petitorio y en 10 días se da respuesta. Me parece que lo que sí debe de implicar necesariamente es que la autoridad tiene que de entrada, por lo menos, escuchar de qué se está tratando, ¿no? Y ver si hay posibilidad de alguna respuesta, de cómo se maneja, y eso puede ser diferente en cada manifestación. Esa es la parte en la que sí se puede diferenciar, ¿no? Tú no vas a restringir ninguna, pero quizá en el momento de responder vas a tener diferentes mecanismos frente a una frente a otra. Dependiendo de qué era lo que se reivindicaba. ¿Quieres decir algo, Simón? Sí, y en esta misma medida hay que señalar que no solo hay que ver la demanda, hay que ver a los actores y cuál es la reacción del Estado. No es lo mismo, digamos, el empresariado que puede incidir directamente en los congresos o a través de una telebancada, por ejemplo, que un sindicato que tenga que salir a la calle porque no puede tener la misma capacidad de incidencia frente a una misma situación, por ejemplo, la conformación de una ley. Entonces, no solo es la demanda, hay que ver a los grupos que la enarbolan y cuál es la actitud del Estado, porque muchas veces la actitud es diferenciada. Incluso se caracterizan desde el propio discurso gubernamental protestas buenas, legítimas y protestas malas a las que a priorísticamente se descalifican, incluyendo a los grupos que las realizan. Pues si les parece, vamos a ver cómo estamos en México, pero vamos a hacerlo después de un corte, porque el tiempo de nuestro primer bloque acaba de terminar. Estamos aquí en Observatorio hablando de un tema, como ha visto, importantísimo: la protesta, el derecho a protestar. Ya volvemos.